Muchas gracias por atender nuestra llamada. Usted ha determinado el tema normativo en Colombia, como en Colombia tenemos frenesí normativo. ¿Por qué esta denominación, doctora Sandra? Bueno, hace algunas semanas me preguntaban que si el problema de los pasaportes y el hecho de que se haya calificado, que haya quedado habilitado un solo oferente, se podía solucionar con alguna norma que evitara pues ese nicho pequeño de oferentes en los procesos de contratación de compra pública. Y yo les decía definitivamente no, y hacíamos desde la Academia de la Gestión Pública, hacemos un llamado enfático al legislador y a todos los actores de la compra pública a que no pensemos ni actuemos en torno a crear más normas. En Colombia hay 254 cuerpos normativos que tienen alguna disposición que tienen relación con la compra pública. Y según el DNP, cada cuerpo normativo tiene 20 artículos, es decir, un gestor de la compra pública en Colombia debería saberse 4.000 y algo más de artículos. Eso es terreno para la inseguridad jurídica e inclusive para la corrupción. Doble L. Sí, pero digamos, ¿por qué se legisla tan masivamente en unos aspectos que pueden tener mayor agilidad y que no tienen que ser tan recios, tan rígidos para poder facilitar? En el caso de los pasaportes, por ejemplo, ¿cuántas personas, cuántos ciudadanos se ven afectados por la falta de agilidad en esa licitación? En efecto, esta lectura es absolutamente acertada, porque históricamente hemos creído que la manera de contrastar, de contrarrestar la corrupción es emitiendo normas y estableciendo puntos de control. Por supuesto, los puntos de control son fundamentales, pero cada norma que sale no mide la eficacia de la anterior. Imagínense que tenemos 3 estatutos anticorrupción que hoy están vigentes en Colombia y nadie ha medido si el anterior fue eficaz o no en la lucha contra la corrupción. Y seguimos teniendo cifras asombrosas, aterradoras, tanto de corrupción, de percepción de corrupción, como de obras inconclusas, por ejemplo. Y hay un llamado al Valle del Cauca y a la señora gobernadora, a quien saludo, y un reconocimiento por estos liderazgos femeninos. 6 alcaldesas en el Valle del Cauca, un saludo muy especial para ellas y para todas las secretarias de despacho. Pero para la gobernadora un llamado. El Valle del Cauca es el segundo departamento con más obras inconclusas en Colombia. ¿Quién mide eso en vez de estar proliferando normas que son colchas de retazos y, como ya lo dije, son terreno de inseguridad jurídica? 166 obras inconclusas hay en el Valle del Cauca, según el Registro Nacional de Obras Inconclusas de la Contraloría General de la República. Doctora Sandra, esta proliferación de normas también facilita la corrupción y el desvío de el castigo a quien viola la norma, que a quien viola la ley. Y claro, sin duda alguna. Miren este otro dato. La Academia de la Gestión Pública ha venido recogiendo los datos de la gestión y de la compra pública, y por eso puedo compartirles este tipo de datos. Resulta que en Colombia tenemos en la ciudadanía un nivel de confianza en la gestión pública y en el servidor público bajísimo. Y tenemos la percepción, nos dicen servidor público y pensamos en corrupción. Resulta que las cifras muestran lo contrario. El 96% de los fallos con responsabilidad fiscal de los últimos 7 años son por culpa grave, es decir, por desconocimiento de alguno de los 4.000 y tantos artículos que regulan la compra pública, por ejemplo. El 4% son por actos de corrupción. Entonces, esta cifra que les acabo de compartir desvirtúa la percepción de corrupción. Sin embargo, ¿esto qué prueba? Que son más los gestores públicos buenos que los malos. Lo que pasa es que los malos hacen mucho daño, un daño devastador, una semilla de pobreza que es la corrupción. Pero sin duda son más los desinformados, y por eso esto es un llamado a todos los gestores públicos del departamento, de los municipios del Valle del Cauca, a que se documente,
a que estudien y que por lo menos, en el caso de los pasaportes, por ejemplo, nos permite varias lecciones aprendidas. Por lo menos debemos tener apropiados los principios y uno de esos principios es la planeación. En Colombia no se hace una planeación de proyectos y de contratos adecuada y responsable. Doctora Sandra, podemos decir que cuando hay contratación de nómina paralela, que se le llama a algunas OPS, algunas órdenes de prestación de servicio, y la contratación del funcionario que depende directamente del Ejecutivo, tanto en los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, se produce precisamente por esa cantidad de normas que hay y que permiten que no haya una verdadera democracia porque violan todos los componentes jurídicos. Yo creo que son dos situaciones y problemas diferentes. Nuestros territorios, nuestras regiones administran pobreza. Esa es la verdad. Y lo irónico es que las normas se hacen en escritorios cómodos de Bogotá, ignorando muchas veces las asimetrías y las realidades y las brechas que existen entre la región y el nivel central. Hay un dicho muy curioso y es que las normas y la política pública en Colombia se hacen de cara a Monserrate y de espaldas al país, porque el DNP queda al frente de Monserrate. Y esto realmente es lo que nos genera las situaciones que conocemos. Nuestros territorios, nuestros municipios de quinta, sexta categoría no tienen recursos para contratar talento humano calificado. No tienen recursos para calificar abogados expertos, especializados en contratación. Y por esa razón muchas veces ocurren situaciones indeseables. Y es que vemos a nuestros héroes silenciosos, a nuestros gestores públicos detrás de las rejas, no por actos de corrupción, sino muchas veces por desconocimiento. Colombia es el único país del mundo en donde hay un tipo penal que se llama contrato sin el lleno de requisitos legales. Imaginémonos, o sea, el que no se sepa uno de los 4.000 y tantos artículos podría estar en ese tipo penal. Y eso es dramático. No tiene que existir acto de corrupción para que un gestor público vaya a la cárcel por contrato sin el lleno de requisitos legales. De los pasaportes, ¿es posible que una licitación tan importante como los pasaportes y la suma elevada que tiene solamente un oferente se presente? ¿Por qué se caracteriza o por qué se menciona que solamente hay un oferente en ese contrato? Bueno, entonces acá tenemos que informarnos muy bien porque los ciudadanos tenemos que apropiarnos de lo público porque es nuestro. Pero para apropiarnos tenemos que informarnos. Entonces yo les voy a contar cómo es la historia con los datos concretos. No se presentó una sola persona, se presentaron 11. Se presentaron 11 empresas, entre empresas, promesas de sociedad futura, y solo uno quedó calificado, habilitado. Esa fue la situación. Ahí hay dos problemas muy importantes para nuestros gestores públicos, para nuestros ordenadores del gasto, para nuestros secretarios de despacho y para nuestros alcaldes y la señora gobernadora y sus secretarios. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué lección aprendida podemos sacar de ese caso? La primera lección aprendida es que en Colombia, como les dije hace un momento, la gerencia de proyectos dice que hay que invertir el 70% de los recursos y el tiempo planeando y el 30% ejecutando. Acá hacemos todo lo contrario. Acá planeamos poquito y nos demoramos el triple ejecutando. Pues eso se ve en las 166 obras inconclusas que tiene el departamento. Entonces el primer llamado es hay que hacer una adecuada planeación de los procesos de selección. ¿Qué hay que hacer? La norma lo llama análisis del sector, de manera tal que vayamos a mirar quién compra y quién vende. Y en quién vende debemos mirar qué características tienen los que venden, para que no sea solo uno el que cumple, sino que puedan ser varios. Y acá la Academia de la Gestión Pública está haciendo un llamado a la Superintendencia de Industria y Comercio, que ha sido muy, muy efectiva históricamente en la lucha contra todas esas prácticas restrictivas del mercado. El caso de los pasaportes es un caso para estudiarlo y mirar cómo seguimos trabajando para garantizar realmente la pluralidad de oferentes, desde la planeación de las licitaciones, porque eso es transparencia. Esa es una verdadera lucha contra la corrupción.
En Colombia son las 7:22. Doctora Sandra Avellaneda Avendaño, usted es la gerente de equipo Avellaneda y Asociados, ¿verdad? Sí, soy la gerente de la firma Avellaneda y Asociados y directora nacional de la Academia de la Gestión Pública. En su participación indicaba que los entes territoriales a veces no acceden a todo lo que el Estado les puede ofrecer en virtud que no tienen la asesoría adecuada. ¿Qué contacto? Llegamos a ¿cuántos municipios? O 9 municipios más o menos aproximadamente. 11 municipios. 11 municipios y seguramente qué bueno tener la referencia y el contacto telefónico y de redes sociales de una persona que es reconocida a nivel nacional. Ya habíamos escuchado de su organización. ¿Cuál es el contacto? Claro que sí. En las redes nos encuentran como Academia de la Gestión Pública, en YouTube, en Instagram, en Facebook, LinkedIn, X. Allí estamos generando todos los contenidos, buenas prácticas, tips, boletines informativos, precisamente, por supuesto, para todos los gestores públicos, pero muy especialmente enfocados a respaldar a los héroes silenciosos de las regiones. Y nuestro teléfono es 320-800-9712. Y aprovecho para contarles que precisamente por esa necesidad estamos creando una red de expertos para respaldar a nuestros héroes silenciosos. De manera, es que es muy difícil, porque si buscan una asesoría de un experto, pues un experto vale un montón de dinero que en las regiones no existen. Entonces, por eso estamos haciendo un llamado a los expertos en compra pública, a los expertos en gestión pública, en presupuesto, en talento humano, para que hagamos una red de respaldo a nuestros héroes silenciosos de las regiones. Mucho más que un título, somos una historia bonita, la historia suya a los 5 años en la institución educativa. Así somos una historia de pasión por Colombia. Y somos una historia de pasión por Colombia que lleva ya 7 años. Somos un equipo de 17 personas a las que aprovecho para saludar. Esta mañana les decía que el respaldo de la vida de este proyecto, que es una quijotada, porque pues un proyecto empresarial que diga hagamos una red gratuita para respaldar a los héroes silenciosos, eso suena muy romántico. Pero quiero decirles que la vida respalda a quien actúa con pasión, movido por la ética, por el amor, por su país. Y eso es lo que hemos hecho, con un respaldo maravilloso que se ve reflejado en mi equipo de trabajo. Por acá dice Alex Castillo, los del toque. Doctora Sandra, felicidades y admiración. Feliz Día de la Mujer. Usted sí factura, ejemplo del empoderamiento, dice Alex. Juan Guillermo gracias, Alex. Juan Guillermo, tan bello, Alex, muchas gracias. Juan Guillermo Ramírez dice, excelente invitada, doctora Avellaneda. La saluda también doctor Juan Guillermo Ramírez. ¿Cuál es la historia de Luciana, doctora? A sus 5 años, usted defendiendo, ya tenía ese prurito por la defensa de los débiles. Sí, en quinto de primaria. Quinto de primaria. Sí, llegaron a sacar a Luciana de clase porque los papás no habían pagado. Y entonces a mí me pareció terrible y me fui a hablar con el rector de mi colegio, que era un colegio de barrio, el Liceo San Rafael, que además me marcó la vida. Y entonces me fui a hablar con el profe Rafa, el rector, y le dije, eso no puede ser cierto. No puede ser cierto que una persona, porque sus padres no tienen con qué pagar, se vea privada de la posibilidad de educarse para un día poderle pagar el colegio a sus hijos. Yo debía tener, 9, 10 años, tiene uno en quinto de primaria. Y él me dijo, él es abogado, el profe Rafa, aprovecho para saludarlo, Rafael Espejo. Él me dijo, Sandra, usted va a ser la abogada de los pobres, mi colega. Y desde ese momento, en quinto de primaria, yo ya sabía que quería ser abogada y qué tipo de abogada quería ser. Y a todo el mundo le decía qué tipo de abogada quería ser. Y muchas personas me decían, mamita, se va a morir de hambre. Pero nunca negocié mi innegociable. Yo tenía claro mi camino desde joven y quise ser fiel a eso. Y hoy puedo decirle, como decía Alex, que afortunadamente a la juventud le puedo decir que ser honesto, íntegro y correcto vale la pena. Que uno no se muere de hambre cuando no negocia sus innegociables. En cambio, cuando negociamos nuestros innegociables nos quedamos sin nada, así estemos rodeados de millones. Este es un mensaje hoy para todas las mujeres jóvenes que están y que siguen en el camino.
loable y admirable, teniendo en cuenta que el perfil socioeconómico suyo debe ser de clase media para arriba, porque hablamos de una Universidad de los Andes, Pontificia Javeriana, Universidad Libre de Colombia, donde usted se ha preparado. Bueno, pero si nos damos cuenta de que es la Universidad Libre, mi alma mater, a quien respeto, amo y admiro, con la lucha de don Hernán y doña Luz Marina, dos trabajadores del gremio gastronómico que dormían 2 o 3 horas al día para sacarnos adelante a mi hermanito y a mí. Entonces fue una lucha preciosa, y durmiendo tan poquito jamás los vi quejarse, los vi absolutamente inspirados por el amor, luchando por nosotros. Hoy dimensiono su lucha. En ese momento no. En ese momento uno cuando es hijo, uno valora a los papás cuando es papá. Pero cuando es joven, pues ve la lucha normal de los papás para sacarlo adelante, pero no la dimensión. Y luego de ellos sacarme adelante con mi carrera, he tenido la oportunidad de seguir estudiando porque estudiar es el acto real de revolución que debemos hacer y el cambio real que debemos hacer por y para nuestro país. Es la doctora Sandra Avellaneda Avendaño, directora nacional de la Academia de la Gestión Pública, AGP, quien además asegura que existen más de 254 normas que regulan la contratación en Colombia. Doctora Sandra, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Pongámosle el ojo a las 166 obras inconclusas por más de 3 billones de pesos que hay en el Valle del Cauca, y recordemos los ciudadanos que lo público es tuyo y mío. Feliz día para todos, feliz Día de la Mujer. Volveremos a conectarnos con usted para que nos cuente sobre esas obras inconclusas que tiene el departamento del Valle del Cauca. Atenta siempre. Muchísimas gracias. Extraordinaria entrevistada precisamente hoy en el Día Internacional de la Mujer, la conmemoración, no la celebración. Son las 7:29 minutos.